Vámonos con el doctor Carlos Arce Ruelas, nuestro médico pediatra. Vamos a hablar de un tema muy importante. Ahorita está realmente esta información muy confusa sobre los contagios y medidas de prevención por COVID-19 o bien el Omicron. Vamos a platicar con el doctor Carlos Arce Ruelas con respecto a los niños. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mi muñeco, muchas gracias por todo Hola, su Ceci. apoyo. Gracias, Gracias, felicidades. gracias. Mire, antes de empezar con el tema, quiero decirles a nuestro público que observen al doctor Carlos Arce Ruelas porque tiene su hospital. ¿Y qué hospital? Y más aparte ahí están haciendo las pruebas de COVID, ¿verdad, doctor? Eso es bien importante. Gracias, doctor, por apoyarnos. Con mucho gusto, Ceci. Al contrario, la idea es ser parte de este gremio, pues que tenemos que estar siempre puestos y dispuestos para que nuestra ciudad, nuestro estado pueda lograr objetivos, sobre todo ahorita que el tema de la pandemia, ya lo mencionabas tú, Omicron, está verdaderamente alarmante. Con mucho gusto, Ceci. Así es, gracias doctor. Y pues vámonos con este tema tan importante porque los papás, las mamás, la familia, pues estamos vueltos locos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se contagian o se contagian? ¿Qué está sucediendo, doctor? Sí, mira, Ceci, yo creo que hay que hablar como son las cosas, ¿no? Omicron, de veras que es un tema verdaderamente alarmante, ya que se están dando miles y miles de contagios que en otro tiempo no se habían visto. Más de 100,000 contagios aproximadamente por ahí en el tema de semana, semana y media, donde ha sido muy complicada. Y desgraciadamente había que decirlo así, porque nosotros fuimos un país privilegiado, se puede decir, ya que algunos otros países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, y si vemos y revisamos las cifras, pues ellos ya tienen desde 6, 7, 8 hasta 11 semanas y Omicron ha venido a la alza, nunca a la baja. Entonces, creo que México perdió el tiempo sabiendo que iba a venir uno de los virus más contagiosos que se pudieran visualizar a través de la humanidad. Te lo explico así. Están comparando al virus de Omicron con el virus del sarampión, cuando fue el más contagioso en la historia de la humanidad. Y no dudes que en poco tiempo llamen a Omicron el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Así que es un tema bastante peligroso. La gente con algunas narrativas, algunas información obviamente mal expresada, hablan de que es un virus que se va a ir y se va a, ir a quitar muy rápido. Y bueno, si revisamos el tema de los países, cómo se ha comportado en otros, no se ha bajado, al contrario, algunos todavía no tocan el pico, nos llevan aproximadamente 6 a 8 semanas de ventaja. Esto quiere decir, y de manera muy alarmante, y hay que puntualizarlo, Ceci, que no esperamos nosotros que Omicron suba 2 o 3 semanas y baje y como si nada. Pudiéramos llegar hasta unas 8 o 10 semanas más, donde se van a ver los picos y las, obviamente, situaciones de hospitalización más quizá alarmantes que nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que tomarlo en cuenta, y que por eso yo hablaba que fuimos un país, se pudiera decir, privilegiado. Nosotros tuvimos el tiempo para preparar esta llegada del Omicron, que desgraciadamente no se hizo como se debió de haber hecho, pero también Omicron se encontró con una población aproximadamente de un 60-65% de vacunados ya con dobles dosis, y que esto hace que tenga una diferencia importante con las otras variantes, la alfa, la gamma, la delta o cualquier otra de las que pudiera imaginarse, ¿no? Pero sí, perdón, tuvimos obviamente esa fortuna de tener, y por eso esa vacunación, y por eso también se están dando los síntomas y las enfermedades y las hospitalizaciones de una manera diferente. Pero esto es gracias a que la vacuna ha podido trabajar y gracias a que la gente, mucha gente se convenció que la vacuna era necesaria. Desgraciadamente siguen equivocándose diciendo que este virus es más bueno, que este virus no nos va a pegar tan fuerte, y no es así. Al contrario, podemos tener los mismos síntomas, hablando ahorita de los síntomas, de cualquier otro de las variantes que ya había mencionado, y que pudiéramos tener muchas hospitalizaciones y que tuviéramos muchos
complicaciones, hospitalizaciones y por supuesto también muchas muertes, que esto los vamos a empezar a ver en unas 2 o 3 semanas, Ceci. Hablabas tú ahorita también cómo nos podemos proteger. Pues yo creo que tenemos que ser más meticulosos que nunca en la protección, pero desgraciadamente también ahora tenemos un problema muy serio, Ceci. El tema de los cubrebocas. Los cubrebocas que se han venido usando para este tema de la pandemia, sobre todo algunos ante Omicron, no cumplen y no cubren nada. Hablando específicamente los de tela. Los de tela no sirven para nada y la gente se está infectando por ellos. Los cubrebocas de tipo, por ejemplo, del grado quirúrgico, que los que usamos los médicos para operar o eso, cubren muy poquito. Entonces, tienen que usar cubrebocas de alto rendimiento, como se les pueden llamar. Esos cubrebocas de alto rendimiento no son fáciles ni baratos de conseguir. Y hablo, por ejemplo, que algunos nombres ya los tienen bien identificado, como el KN95, el N99, el KF94, el FFP2, el FFP3, que son cubrebocas de alto rendimiento. Desgraciadamente, para que una población se proteja con estos tipos de cubrebocas, resulta costoso y difíciles de conseguir porque no teníamos la infraestructura para poderlo hacer de esa manera. Y si tú vas a cualquier lugar, a la calle, a un mercado, a un lugar de donde está la gente reuniéndose, en realidad no están usando cubrebocas de alto rendimiento, están usando esos de tela o algunos de grado médico o algunos hechizos que ni siquiera cubren para nada y por eso la gente se está enfermando y contagiando. Otra situación es que con las otras variantes se daban más o menos de 5 a 8 días para que se expresara la posibilidad de que una persona pudiera ser contagiosa. Con Omicron el tiempo se redujo a 3 días. Hay gente con 3 días del contagio ya empieza a ser contagiosa. Entonces, la ola de contagio se está presentando de una manera muy, muy dramática y con una alza muy importante, ya que obviamente este virus viene con otras características gracias también a que la vacuna ha actuado y que también obviamente sí tiene algún cierto tipo de diferencias. Los síntomas no son diferentes y no hay que confundirnos con esto. Los síntomas pueden ser exactamente iguales, pero repito, se están presentando de manera diferente gracias a que muchos de los que están enfermándose ya están vacunados, así que pues van a tener síntomas muy pasajeros, leves o inclusive algunos asintomáticos, pero sí son contagiosos. Pero los no vacunados, que son los que sí van a tener grandes problemas, pueden tener desde el dolor de cabeza, la temperatura elevada, la congestión nasal, la tos seca, el dolor articular, el dolor general, que son los síntomas más severos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, y en los casos de síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, y por qué no, todas estas personas no vacunadas, complicaciones severas e incluso digamos, hasta la muerte, Ceci. Y en cuanto a la protección, pues el regreso a clases es una cosa que yo creo que está en el tema que preocupa mucho a los papás, regresar o no regresar a clases. Yo creo que el confinamiento que se han hecho, Ceci, y perdona que lo diga de esta manera, es la evidencia más clara de que la estrategia falló. Los países que han tenido que irse al confinamiento es que sus estrategias fallaron, y países que no han tenido confinamientos tan severos como nosotros, como por ejemplo Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Singapur, países por ejemplo del sur o del sureste asiático que manejan muy bien la pandemia, ellos no han tenido confinamiento porque manejan muy bien la pandemia. Esto quiere decir que si nosotros nos vamos a confinar, quiere decir que nuestra estrategia falló y que eso es el argumento más sólido para pensar que si regresamos o no regresamos a clases. ¿Cómo deberíamos de regresar a clases de una estrategia bien planeada? Que hubiera espacios ventilados, que hubiera el uso obligatorio de cubrebocas de alto rendimiento, repito, los espacios ventilados, como ya decía, algunos monitores de CO2 o algunos filtros de cepa que son especiales para esto, pero que desgraciadamente el gobierno y quizá la economía de algunas cosas no se pudo hacer de esta manera. Por consiguiente, yo aportaría que en este momento Jalisco y toda la República Mexicana nos encontramos en un momento muy crítico, en una situación muy difícil de decisión, que apenas vamos subiendo en una manera muy, muy dramática hacia poder alcanzar los niveles más altos de la pandemia y que no tenemos muchas posibilidades más que cuidarnos bien, hacer más meticulosos con esto, más que nunca, más que las otras olas que hubo,
porque apenas viene esta y que no sabemos cuándo va a llegar el pico para poder descender. Yo creo que si quisiéramos hablar de tiempos, Ceci, tomando en cuenta todos los países que te dije cómo van con sus curvas, yo creo que nos quedan como de unas 6 a 8 semanas más, y esto quiere decir que probablemente 8 semanas son 2 meses, estamos hablando hasta marzo posiblemente, cuando vamos a tener un poco de descanso. Doctor, a mí se me hace muy importante sobre los cubrebocas, o sea, todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay con respecto a nuestra boca, que es muy importante? ¿Los enjuagues bucales son buenos, no son recomendables, que en ocasiones nos ponemos nuestros enjuagues, en fin? ¿Qué opina usted al respecto? Todo el aseo debe de ser como lo hemos hecho siempre, no hay un aseo especial, porque a pesar de que así es la cavidad oral, los virus no están exactamente ahí, pueden estar en la orofaringe y se van a seguir reproduciendo. Así que el aseo debe de ser como siempre se ha recomendado, ¿no? El aseo normal de los dientes, y la gente que pudiera también acceder a los aseos bucales. Estuvieron muy de moda aquellas gárgaras con sal, con algunas sustancias que pues no evitan más que el que tú tengas una cavidad oral más limpia, pero no evitan el contagio. O sea, si el contagio de una persona enferma lo va a seguir haciendo porque el virus se sigue reproduciendo, se sigue replicando. Las personas que estornudan, las personas que hablan, las personas que gritan, el virus puede viajar de 1.5 metros hasta 2 metros en una distancia, en un espacio cerrado. Y por eso cuando hay reuniones de muchos miembros, se están enfermando familias completas o se están enfermando grupos de trabajo, que es lo que estamos viendo ahorita. Muchas personas en su mismo núcleo de trabajo exactamente por esto, y porque no se está usando el cubrebocas de manera adecuada y el cubrebocas de alto rendimiento. Perfecto, doctor. Pues está muy clara toda esta información para nuestro público. Hay que cuidar mucho a los niños. Yo creo que los niños son los que más están cuidándose, están poniéndose sus cubrebocas, pero es muy importante lo que usted menciona. Utilizar el cubrebocas, el adecuado, el que debe de ser, ¿sí? Sí, O sea, correcto, fuera sí, los demás cubrebocas. Ya no tenerle tanta confianza al cubrebocas de tela, y en todo caso, ante la duda o la necesidad, porque yo hablaba del costo y de lo difícil de tenerlo, pues usar mejor un cubrebocas con otro abajo, o 2 cubrebocas para que puedan tener, sobre todo los enfermos. Es decir, la gente no lo cree, pero esto está verdaderamente complicado, y a diferencia de las otras olas, ahora estamos viendo muchos niños infectados. Afortunadamente no están muchos niños hospitalizados ni graves, pero muchísimos niños sí están infectados con síntomas de tipo gripa, de tipo de faringitis, con fiebre. Afortunadamente no datos importantes de problemas pulmonares severos, pero hay muchísimos niños infectados. Estamos viendo a muchos positivos, lo que no veíamos con otras olas. Omicron no está respetando nada, y por eso le están dando ese título como el virus más contagioso probablemente al que se haya enfrentado la humanidad. Muy bien, doctor, pues muy interesante su plática. Hay que cuidarnos, hay que cuidar a los chiquitines también, el uso del cubrebocas sobre todo, y si se tiene algún síntoma con la familia o los niños que empiezan a decirle a mamá que se sienten mal, en fin, hay que hacerles caso, hay que checarlos y consultar a su médico. Y no hay duda, Ceci, nada más para enriquecer un poquito esto, que la prueba es necesaria, porque las mamás dudan que se les pueden hacer las pruebas a los niños. Se les deben de hacer. Desgraciadamente México ha tomado una diferencia que entre menos pruebas hagamos, pudiéramos esperar, ¿no? Países que han tenido muy buen control de la pandemia, ellos están haciendo pruebas, hasta que esté esto bien demostrado. Y algunas de las pruebas, desgraciadamente, que tenemos no tienen el 100% de efectividad, así que habría que ver pruebas que estén certificadas, que estén bien hechas, que estén bien tomadas por gente que de veras tenga la técnica adecuada para hacer este tipo de exámenes. Sí, pues verificadas ante la COFEPRIS, doctor, que eso es bien importante, que sepas a dónde vas a acudir, que eso es interesante. Y con el personal calificado también. Sobre todo, doctor, entonces repetimos síntomas de Omicron en los niños también. Si vemos al niño con moco nasal, estornudos, dolor de garganta, dolor de cuerpecito, dolor de cabeza, fiebre, por supuesto, y tos seca. Perfecto, correcto. Muy bien. Ir inmediatamente con su médico pediatra y la prueba también que se la tienen que hacer. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias.
¿Dónde lo encontramos? ¿El hospital? Ustedes están haciendo pruebas también. Sí, estamos ahí en el Hospital Arista. Nuestro teléfono es el 33 38 26 00 66. Con mucho gusto, Ceci, estamos para servirles. Cuídese mucho, gracias por todo su apoyo. Igual, Ceci, hasta Nos luego. vemos, doctor. Gracias. Bye. Felicidades, feliz año. Ven al doctor Carlos Arce Ruelas, no envejece. ¿Y sabe por qué no envejece? Porque tiene contacto al 100% con los niños. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno.